están, hermanos? Es una bendición saludarles nuevamente y me da mucho gusto saber también que hay una manera en la cual nosotros nos conectamos para realizar este estudio del Evangelio de este día domingo, primer domingo del mes de junio. En este domingo volvemos a retomar el Evangelio de San Marcos, que es el que tenemos para nuestras meditaciones en este ciclo litúrgico. Estuvimos viendo San Juan mientras el tiempo especial que estábamos celebrando. En este capítulo 3, los versículos del 20 al 35 del Evangelio de San Marcos, encontramos un momento en la vida de Jesús, y de ese momento he tratado de tomar un tema para esta reflexión que nos hace pensar en ese pecado imperdonable. Al iniciar la reflexión, mis hermanos, yo quiero que recordemos algo que los evangelios, los 4 evangelistas coinciden en poner de relieve en su relato. Cuando Jesús inició su ministerio, tuvo éxito, tuvo popularidad. Las multitudes le seguían porque miraban las maravillas que él hacía, querían escuchar sus enseñanzas y porque también tenían necesidad de que él sanara sus dolencias. Había una multitud tal, según el relato de Marcos, que no podían ni siquiera comer pan. Eso es lo que dice el texto en el versículo 20. Es decir, una multitud que estaba tan cerca, que aún yendo Jesús, como dice aquí, hacia su casa, la gente se agolpaba para oírlo. Pero una cosa también en la que ellos coinciden es que de la misma manera que había multitudes queriendo acercarse a Jesús, había gente queriendo acercarse a él, pero oponiéndose. Es decir, así como crecía el número de seguidores, crecía la oposición. En este pasaje de Marcos se nos narra un momento de oposición a Jesús, en el cual también participa su familia. Es decir, los opositores a Jesús ponían de relieve las maravillas, pero no para maravillarse, para darle gloria a Dios, sino que ponían de relieve un pensamiento maligno. Lo hace por el poder de Belcebú. Tiene ese poder por Satanás. Es decir, llegar al punto de afirmar que Jesús, las cosas que hacía, no las hacía por el poder de Dios, sino por el poder del maligno. Y esto, por supuesto, hizo que su familia también se acercara. Y el texto dice que su familia venía para prenderle, para llevárselo. Algunos podemos pensar que lo hacían por preocupación por la vida de Jesús, por su seguridad. Otros podrán decir que lo hacían porque como familia no querían ser parte de ese escándalo, que un miembro de la familia poseído por el maligno, por Belcebú, por Satanás, estuviera haciendo sanidades y exorcismos. La sabiduría de Jesús siempre se puso de manifiesto. En todos los momentos en los que el relato bíblico nos habla de esa oposición, de cuando Jesús confrontaba a sus opositores, siempre su sabiduría era la que obraba para que aquellos opositores se quedaran sin palabras. Y el razonamiento de Jesús es: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús hacía exorcismos, expulsaba demonios que tenían poseídas a las personas. Y entonces él les pregunta: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es un razonamiento lógico que, por supuesto, deja sin respuesta a los opositores.
casi siempre las personas que se acercaban a Jesús se quedaban sin palabras. Él dice, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si él estuviera anunciando el reino del maligno o de Dios, es decir, Jesús los hace razonar. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Entonces, él está manifestándoles que al expulsar a Satanás, no lo puede hacer por el poder de Satanás, porque Satanás no puede expulsarse a sí mismo. Y entonces, en el versículo 28 está la siguiente afirmación en este pasaje, que también nos debe hacer reflexionar. La primera es, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Pero la segunda es, cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Es decir, todos los pecados, dice el Señor, serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, aún las blasfemias serán perdonadas. Para el pueblo judío, la Torá, la ley, siempre expresaba la manera en que los judíos se puede decir que pagaban sus culpas por medio de rituales. Si fallaban en una cosa, ellos tenían allí una norma de cómo poderse ellos limpiar, podríamos decir así, de ese pecado. De manera que él afirma, todos los pecados serán perdonados. La misericordia de Dios está, mis hermanos, desde las primeras líneas de la Biblia hasta las últimas. Entonces, también las blasfemias, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Aquí es donde yo quiero que nos detengamos, mis hermanos, porque ellos, en primer lugar, el Señor está hablando del perdón, de ese perdón sin límites, casi podríamos decir y afirmar, ¿verdad? Que, como dice la palabra, aunque nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Es decir, el perdón está, la oferta de perdón está en la palabra. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu aquí? Es llamarle a él satánico. Está llamando a Cristo satánico, porque está diciendo que las obras que él hace, las hace en nombre y por el poder de Satanás. Siendo así, Cristo tendría que estar lleno de Satanás, es decir, ser de él, ¿verdad? Entonces, esa es la blasfemia contra Dios, una blasfemia contra Dios que no tiene perdón. Y es que realmente la vida cristiana, mis hermanos, es difícil. Es difícil para el cristiano vivir una vida en la que esté libre totalmente de pecado. Es diferente reconocer el mal y aborrecerlo, pero cuando nosotros sabemos que el mal está en nosotros, entonces es cuando tenemos que manifestar ese espíritu que hay en nosotros. Fíjense que Pablo decía que él mismo no se sentía capaz de tener una vida sin pecado, porque él decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Es decir, es una lucha del cristiano. Sin embargo, como acabo de mencionar, tenemos el perdón, pero nunca el perdón va a haber para aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Nosotros cuando leemos el Evangelio, hermanos, siempre encontramos esos momentos en los que la maldad de los opositores a Jesús llega a este extremo. No están enfrentando a los discípulos, no están enfrentando al Cristo hecho hombre, están enfrentando al mismo Dios que ellos proclaman amar, adorar
y hacer la voluntad de Dios. Es decir, hay una incoherencia en el judío que se opone a Jesús, porque no han entendido que es el mismo Dios al que se están oponiendo. Ahora, cuando la palabra de Dios nos está poniendo aquí frente a ese dilema de los pecados, del perdón de los pecados, de cuál es la blasfemia contra Dios, cuál es la blasfemia que se puede ser perdonada y cuál es la blasfemia que no tiene perdón, nosotros tenemos que detenernos y pensar siempre que a veces con nuestros mismos labios estamos de repente expresando una blasfemia contra Dios, porque todo lo que se opone a Dios nosotros lo tenemos que aborrecer, pero tenemos que tener ese discernimiento para entender esa voluntad de Dios. Ahora el Señor también aquí expresa cuál es el camino. Nosotros vemos aquí que la mamá, dice aquí, la madre y los hermanos de Jesús estaban allá afuera y enviaron a llamarle. Y la gente que estaba ahí le dice a Jesús que ellos le buscan. Y entonces él responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y este texto ha sido muy utilizado en otras confesiones de fe, en otras iglesias, para batallar sobre si Jesús ofendió a su madre, si Jesús despreció a su familia, si Jesús los rechazó, etc. Pero el punto aquí es lo que Jesús quiere enseñar cuando él hace esa pregunta. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Pero por qué? Porque dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, el punto de discusión para un cristiano que ama el texto bíblico y que busca en el texto bíblico luz y no oscuridad, no es ponernos a discutir si Jesús ofendió a su madre, si Jesús rechazó a su familia, sino qué es lo que nos quería enseñar cuando él puso a su familia al mismo nivel de todos sus seguidores, expresando que todo aquel que hace la voluntad de Dios son su familia. Y por eso es que nosotros nos sentimos gozosos, y quiero terminar con esto, donde el hecho de que seamos una familia en Cristo es este pensamiento que está al final del pasaje que nos tocó reflexionar esta tarde, esta mañana. Es el que somos una familia, y eso fortalece también nuestra confianza en ese Jesús cercano, en ese Dios que se acercó a nosotros en la carne por medio de Jesucristo. Y entonces la comunidad de fe, ese grupo de personas con las cuales nosotros compartimos en la iglesia cada experiencia de fe, son nuestra familia. Y nos llamamos hermanos, y no nos debe avergonzar que nosotros nos llamamos hermanos. No es que estemos desligados de una familia en nuestra carne, pero estamos unidos a una familia espiritual. Nos anima este pensamiento y espero que ustedes puedan darle junto conmigo gloria a Dios por esa numerosa familia que nosotros tenemos, la iglesia. Que Dios les bendiga.